una tarde sorpresivamente mojada. Y bueno, continuamos con las jornadas de homenaje a Julio Cortázar, su ceremonia, y lo hacemos con uno de los platos fuertes, creo, de estas jornadas, agradeciéndole al vicerrectorado de Extensión, Proyección, no me voy a saber el nombre porque para mí siempre será Extensión Cultural, Extensión, lo que sea, y agradeciéndole su colaboración en esta jornada, ¿no? Y bueno, como digo, tenemos tenemos un plato fuerte esta tarde porque contamos con la presencia de Jean André, o Jean Andreu, si lo queremos más españolizar, que bueno, él ha sido y es, creo que será, catedrático, ¿no?, de literatura de la Universidad de Toulouse-Lautrec. Su currículum es muy extenso. Fue director de la revista Carabel, redactor de esa revista, ¿no?, director adjunto del Grupo de Investigación sobre América Latina, del Consejo Nacional de Investigación Científica de Francia. Es especialista en literatura hispanoamericana, especialmente dentro de La Plata, autores muy diversos, entre los que están Borges, Felipe Fernández, Cortázar, que es el que nos trae hoy aquí. Entre sus últimas publicaciones cuenta con el título ¿Desde dónde y hacia dónde se escribe? Encuesta a escritores hispanoamericanos, publicada esa obra por la editorial del Centro Editores, uno de cuyos representantes está a su derecha, Claudio Pérez Míguez. Como digo, ahora hablaré un poco de Claudio. Jean André es uno, bueno, además de su currículum, que por sí solo cuenta, ¿no?, es explícito. Jean André fue uno de los amigos de Cortázar, con el que entabló primero una relación epistolar y luego personal, en presencia, ¿no?, en presencia. Y esa relación personal viene como consecuencia de su estudio de la obra de Cortázar, ¿no?, porque también podremos decir que Jean Andreu es uno de los especialistas más importantes de la obra cortázariana. Eso es lo que lo ha traído a Cádiz, lo ha traído al Tribunal de Tesis Doctoral que vimos ayer, y lo trae a estas presencias literarias, que siempre es un espacio especial, creo, dentro de lo que es la Universidad de Cádiz. A la derecha de Jean Andreu está Claudio Pérez Míguez. Él, junto con Raúl Magrique Girón, que está no sé dónde, aquí. Bueno, son responsables de el Centro de Arte Moderno de Madrid, donde está la librería del centro y el Museo del Escritor, además de ser responsables de un sello editorial, que es del Centro Editores. Y podríamos decir que realmente el Centro de Arte Moderno se ha convertido en una especie de cobijo para la literatura latinoamericana en España y también un lugar de referencia. Se lee la prensa cuando acontece algo que tiene que ver con escritores latinoamericanos y del centro está ahí. Está en relación con Cortázar, con Borges, con los grandes autores de la literatura latinoamericana, Onetti. Y bueno, tengo la suerte creo, de ser su amiga, también de Jean, que lo trate menos, ¿no? Y esa amistad también ha hecho que la gente del centro sean gaditanos de adopción. Vienen aquí de vez en cuando, menos de lo que quisieran, creo, ¿no?, pero quieren mucho esta ciudad y también por eso se han convertido en editores de escritores gaditanos, de escritores de referencia también, como es José Manuel Caballero Bonal, o como es el caso de Carlos Mundo de Ori. Y bueno, y pasado mañana presentamos un libro sobre Fernando Quiñones, así que fíjense, ¿no?, de las dos orillas están representadas en la obra y en el hacer del Centro Editores. Bueno, yo solamente quería darle las gracias por estar aquí, por estar en Cádiz, por haber aceptado el invite de revisitar otra vez esta ciudad, que de alguna manera yo creo que está humildemente en el mapa y en el corazón de los cortázarianos, ¿no? Les agradezco que hayan venido, el esfuerzo
hacer un hueco en sus agendas y agradecer otra vez al vicerrectorado que nos preste esta casa y este espacio para hablar de Julio Cortázar, del que se cumplen 100 años de su nacimiento. Muchas gracias también a todos por venir. Les cedo la palabra a ellos, que son los protagonistas de esta tarde. ¿Escucha esto así? ¿No? ¿Para aprendido tengo que hacer algo o es que no tengo luz, debe estar apagado? Ahora sí, perdón. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. En realidad lo que vamos a tratar de tener con Jean es una charla de tipo informal. Como los que nos gustan estas cosas somos muy pesados con los temas. Casi siempre hablamos de Cortázar y de cosas relacionadas, con lo cual será como una charla más que tengamos en un café o en los diferentes puntos de encuentro. Como decía Nieves, Cádiz es una ciudad que queremos mucho y que además en el plano personal está ligada a Cortázar, porque yo la conocí hace 5 años, cuando se cumplieron 20 años de la muerte de, no, perdón, 25, de la muerte de Cortázar, y vinimos a hacer una actividad también aquí en la universidad, así que es un placer estar aquí con ustedes. Creo que es una oportunidad interesante en esta charla que pretendemos tener. Por supuesto están incluidos todos ustedes, que espero que puedan hacer sus aportes y sus preguntas, sus apreciaciones. Y es una oportunidad importante porque, como decía Nieves, Jean Andreu, además de ser especialista en literatura latinoamericana y por supuesto conocer de sobra la obra de Cortázar, de hecho estamos preparando un libro de próxima aparición que se llamará Una idea de Nieves Vázquez, que nos la dio para plantearse lo que se llamará Cortázariana, y reunirá la extensa cantidad de artículos que Jean escribió durante tantos años sobre Cortázar. Con lo cual el conocimiento personal para nosotros que nos interesan los escritores creo que es una cosa importante. Yo no quería dejar de empezar esta charla con un recuerdo para una amiga muy querida que se llamó Aurora Bernardes, y ustedes saben que ella fue esposa de Julio Cortázar, pero además creemos, por lo menos yo creo que Jean también, que jugó un papel muy importante no solo durante el tiempo que estuvieron casados, sino también fue la encargada de su obra cuando Julio murió, con lo cual gracias a ella se publicaron textos inéditos que muchos habían quedado, como El examen, Diario de Andrés Fava o Imagen de John Key y otros textos, la correspondencia y demás, con lo cual no quería dejar de tener un recuerdo para ella. Yo creo que Cortázar estaría muy contento porque hoy en la charla de la mañana alguno pareció sugerir que Cortázar no pensaba mucho en la trascendencia de su obra, además, y yo creo que sí, era un autor que se preocupaba mucho por ser traducido, se preocupaba mucho por tener buenas editoriales y demás, con lo cual esta cantidad de homenajes que se hacen en lugares tan diferentes, como por ejemplo la semana pasada estuvimos en un homenaje en Jerusalén y esta en Cádiz, creo que a Cortázar le hubiera gustado. Antes de empezar, yo creo que casi todos lo saben, pero por las dudas que no, iba a decir 2 palabras con referencia a la biografía más básica de Julio Cortázar. Como dijo Nieves, nació hace 100 años en Bruselas, a pesar de ser un escritor argentino. Nació el 26 de agosto de 1914 con el estallido de la guerra, con lo cual su familia se trasladó a vivir a Suiza por unos años y luego pasó también por Barcelona. Es curioso que los 2 escritores indudablemente más trascendentes de la literatura argentina coincidieron en Suiza en el mismo tiempo, uno en Zúrich y uno en Ginebra, porque la familia Borges había viajado para conocer Europa y los agarró la guerra y también quedaron ahí, con lo cual esas casualidades que tiene, digamos, la vida, las circunstancias. Bueno, luego Cortázar fue a 4 años, fue con su familia a Argentina, pasó su infancia en el sur de Gran Buenos Aires, en una ciudad que se llamó Banfield,
magisterio, fue profesor en el interior de la provincia de Buenos Aires, de la Universidad de Cuyo, y también empezó a traducir, con lo cual se ganó, digamos, la vida, o tuvo un ingreso importante durante sus tiempos en Argentina. A fines del año 1951, con la aparición prácticamente de su segundo libro, coincidente con la aparición de Bestiario, se traslada a París, donde va a escribir la mayoría de su obra y donde va a morir en 1984. Ya había publicado su primer libro, y con esto vamos a quiero hablar también con Jan, que fue un libro de poemas que tuvo una crítica realmente devastadora y que lo traumó tanto que luego tuvo que pasar muchas décadas para que se atreviera a volver a publicar poesía. Un libro que se llamó Presencia y que fue firmado por seudónimo con él, un libro muy raro, se hicieron muy pocos ejemplares, y luego Los Reyes, en el año 1949, un poema dramático, el primer libro que publica con su nombre, y un poco después, como ya decía, Bestiario se publica y coincide con su establecimiento en París, ¿no? Jan, yo quería, si te parece, que empecemos a conversar un poco. Hoy la mesa de la mañana se centró en el tema básicamente de Rayuela, ¿no? Y bueno, siempre en el caso parece que hay como por casa hay como dos tipos de seguidores. Hay gente que le gustan los cuentos y otro que le gustan las novelas. Y la novela, digamos, determinante es indudablemente Rayuela. ¿Qué pensás al respecto? Ya no hay mal partidos y los cuentos son mejores que la novela. En Julio Cortázar hay de todo. Aquí está el amigo Juan Murillo, que habló de Cortázar como de una esponja. Es decir, cuando circulaba, Cortázar captaba todo lo que había alrededor, lo que leía, la gente que leía, los mensajes que veía, todo lo captaba. A veces lo transformaba en escritura, otras veces no. De los cuentos, una vez me dijo Cortázar, muy modestamente, en casa, que él pensaba que había escrito uno de los mejores cuentos de la literatura española. Por orgullo, él tenía, digamos, una conciencia muy aguda de su propio talento, como cuentista. Como novelista pasamos a otra cosa, es lo más discutible. Si quieres, podemos hablar del éxito de Rayuela. ¿Cuál era el cuento ese? ¿Cuál cuento ese? No me dijo. No dijo cuál era. Me dijo que pensaba que había escrito unos de los mejores cuentos de la literatura española. Porque para mí es cierto. Con las novelas es más discutible. No sé, bueno, como todos los fanáticos de Cortázar, nos encanta Rayuela, está bien. Pero he conocido lectores que no entraron para nada en Rayuela. Hubo una especie de rechazo. Y esto se explica por lo no convencional de la novela y también por el tema tratado. El éxito de Rayuela, unos dicen que es porque es una novela revolucionaria en el sentido de la escritura. Una novela revolucionaria que echó trabajo, que renovó todo. No sé si fue exactamente esta la intención de Julio Cortázar. Yo estoy convencido de que Julio Cortázar, como autor esponja, captó en el aire, en París, captó todo lo que estaba esperando la gente. Si ustedes leen, han leído Rayuela, si tomo como ejemplo este grupo de jóvenes que constituye el Club de la Serpiente.
Esto es directamente una visión. Es la visión que tiene Cortázar de su nuevo mundo, el mundo parisino. Estamos en 1961, 62, 63, cuando todavía existe la oleada hippie en aquellos tiempos, con todo lo que supone. Con la guerra de Vietnam, en Francia había la guerra de Argelia, de liberación de Argelia contra el ejército francés. Todo esto se movía en ese sentido. Y si ustedes miran o estudian los personajes que constituyen el Club de la Serpiente, lo que salta a la vista, como sistemático también, es el cosmopolitismo. Este grupo de jóvenes del Club de la Serpiente, hay un chino, un yanqui, un francés, un español, perico, de modo que elige, hace una especie de muestrario del cosmopolitismo parisino. Además, cuando estos personajes hablan, muchas veces, no siempre, hablan en su idioma original. Bueno, esto para mostrarles que, no sé cómo decirlo, esta imagen del Club de la Serpiente es lo primero que captó Julio Cortázar al llegar de Buenos Aires. Sobre Buenos Aires, saber más que yo. El joven Cortázar, ustedes lo ven así, muy libre, muy juguetón, liberado de todas las convenciones, etc. Cuando empieza Cortázar empieza con la literatura celta. En Presencia, el libro de poemas de Presencia, hay un cierto número de sonetos. El soneto es la forma poética la más cerrada que existe en todas las posibilidades poéticas. Esto de hacer un poema con 4 versos, 3 versos, con asonancias un poco raras, es una verdadera disciplina. Esta es la primera obra de Cortázar. Hace soneto, como se dice, de tipo maravilloso. Después escribe un poema a la antigua, que se llama Los Reyes, que es la historia del Minotauro en Creta, que está... Es difícil también porque Cortázar, digamos, da la vuelta a todo el mito del Minotauro. El Minotauro, en principio, es un monstruo al que le dedicaban jóvenes, muchachas y muchachos, para que él se los comiera, etc. Cortázar inversa la figura y hace del Minotauro una especie de víctima del sistema y, al contrario, recibe a los jóvenes para protegerlos o educarlos, lo que quieran. Lo que quiero decir, además del tema, es que está escrito este poema dramático en un idioma puro, clásico. De modo que el primer Cortázar no es el que conocemos. ¿Por qué? Porque Cortázar en estos momentos vive en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, en un círculo intelectual, digamos, de alta categoría. Colabora en revistas como Realidad, Buenos Aires Literaria. Pero quiero tomar eso que decís, después volvemos al tema de después que se me ha volvemos al tema de Rabiola, pero con respecto al orden. Es curioso eso, que tú dices que la imagen, que es verdad, que tiene el lector de Cortázar, que es una persona, digamos, libre.
pero aún en la etapa francesa. Cortázar era un hombre muy atado en forma personal a un determinado orden de vida, a determinados horarios para hacer las cosas, incluso el juego, que es un tema que me parece muchísimo a la hora de Cortázar, el juego siempre está sujeto a reglas, incluso una de las posibles lecturas de Rayuela, él no dice, lo puede leer de corrido o lo puede leer de cualquier manera, da sino también un cuadro de lectura que implica un orden. ¿Qué pensás con respecto? Sí. La liberación, entre comillas, de Cortázar es sobre todo una liberación mental, interior. Lo poco que lo conocí, bueno, vino en casa, yo lo visité en algunos departamentos, este hombre, digamos, que subvertía la literatura de Rayuela, intercambiaba los capítulos, etc. Cuando entraba en su habitación, en un escritorio, todo estaba muy ordenado, los lápices en orden, los libros en orden. Era una persona muy ordenada. Además, en este concepto del orden, tenía horror de las erratas, las faltas tipográficas, cuando le imprimían un texto. Cuando era el director de Caravel, le pedí algunos textos y él me enviaba los textos y por casualidad, revisándolo, le encontré una errata. Escribí en sí, me permitía corregirla y me contestó una carta muy linda diciendo, las erratas prohibidas, es mi obsesión, te agradezco de haberme corregido esta errata. Pero mi querido Jean, en tu carta hay una errata en la primera línea, en la segunda y en la tercera. Era su manera de vengarse, ¿no? Y también me contaba un cuento a propósito de las erratas, tal era su obsesión, un medio chiste que yo conocía por otra parte porque él me lo repitió, de este corrector de pruebas, en todas las editoriales hay un corrector de pruebas que revisa, digamos, los textos para ver si hay errores, erratas, etc. El corrector del texto, había un texto que decía y por fin se oía el arca de David. Porque no puede ser. El arca de David no puede ser. Tiene que ser. Y corrige, y al corregir, y sería el arca de Noé. En vez de corregir la falta en arca, la corrigió después. Entonces era lo que me comentaba Cortázar. Y no sé dónde estaba. No, que, bueno, si volvemos al... Esto lo tiene conmigo, se apaga. Si volvemos al tema de Rayuela, que siempre yo veo que, yo desde luego si me tengo que poner en uno de los clubes de los cuentos o de las novelas, tengo claro que me voy al de los cuentos. Eso ya anticipo mi filiación, pero es verdad que cuando los escritores van a otros, trascienden a otros países, yo me doy cuenta que, por ejemplo, en España, el peso mayor sigue siendo de Rayuela, porque en los homenajes que se le hace a Cortázar, Rayuela abarca casi todo. Entonces me parece que es importante que hablemos un poco más sobre este libro. Primero una reflexión que tiene que ver con una reflexión que dice Cortázar, ¿no? Él escribe Rayuela cuando tenía 50 años, ¿no? Publicó, tenía 49 años ya, prácticamente. Los personajes de Rayuela desde luego no son jóvenes, o muy jóvenes, digamos, son gente más bien de mediana edad, gente que incluso desliza bastante frustraciones y demás, y el mismo Cortázar que se sorprende por el eco que la novela tiene entre los jóvenes, ¿cierto? Porque él dice algo así, como yo creía que escribía esta novela para gente de mi edad y se lo... ¿Por qué crees tú que se produce eso? Si la pregunta fuera fácil no tendría gracia.
Yo creo que para mí Rayuela es una doble imagen. Para mí, primero, un ejercicio de liberación del propio Cortázar. Y segundo, constituye una imagen para cierto público. ¿Me explico? Volviendo a la vida de Buenos Aires, antes de que viaje a París en 1951, si me equivoco, vivía, pueden ver algunas fotos de esta época. Cortázar vestía con un traje, con corbata, con camisas correctas, colaboraba por lo menos en Sur, colaboró en La Nación, que son, en Francia, en España no sé cuáles son los periódicos de alto vuelo, como se dice. En Francia sería Le Figaro, sería Le Monde, ¿no? Es decir, prensa de una intelectualidad de alta categoría, donde participaban gente como Borges, como Bioy Casares y otros, ¿no? De modo que para este autor Esponja, que es Cortázar, él captaba este ambiente de alta intelectualidad. Ahora bien, muy rápidamente, por esto, cuando digo esto, que captaba esta alta intelectualidad porteña, que en 1950 era ferozmente antiperonista. Si quieren saber algo sobre el peronismo, les contará qué era el peronismo en la Argentina en los años 50, 45, 55. De modo que adopta estas actitudes. Y como toda esta gente, los altos intelectuales, siempre existe un sueño que es Europa. Mi amigo David Viñas escribió, gran amigo David Viñas, que polemizó mucho con Cortázar. Polemizó mucho con Cortázar. Escribió un libro sobre estos intelectuales argentinos cuyo sueño principal era ir a París. El libro se llama precisamente El viaje a París. Y Julio Cortázar cumple con este sueño y en el 51 viaja a París. Y ahí descubre un mundo totalmente distinto de lo que vivía en Buenos Aires. Y poco a poco, durante los 5 o 6 primeros años, se libera de este ambiente, alto ambiente porteño, y descubre otra cosa. Y ahí empieza a escribir, concebir, etc. Rayuela. Cuando se publica Rayuela, esta novela, leída por los jóvenes, es una revelación. No sé si, como dijiste, no sé si Cortázar tuvo conciencia de este impacto. No sé si se dio cuenta de que daba una especie de ejemplo, no únicamente para la juventud argentina, sino para la juventud latinoamericana. Hay que recordar también que en esta época en París había una gran cantidad de refugiados o de transeúntes latinoamericanos. De modo que para mí Rayuela es esta doble, dejemos de lado la técnica narrativa de Rayuela, que es otro problema. Para mí, digamos, la Rayuela tiene esta doble imagen, una especie de... En Rayuela, Cortázar se desnuda prácticamente, va hasta el fondo de su rechazo. De ahí esta imagen patética de un Olivera, el protagonista de Rayuela, que termina bajo un puente con mendigos, ¿no?, parisinos. Es una especie de, no es de un descenso a los infiernos, sino
se desnuda. Y su público, su primer público, creo que lo vio así. Su público joven. No sé si... Sí. No, solo quería dos cosas más porque recuerdo antes que pasemos a algún otro tema. Tú sabes que la valoración de las obras cambia con el tiempo, ¿no? Ahora parece que hay una cierta recuperación de Rayuela, pero sobre todo hace unos años había una serie de críticas sobre la novela, que por ejemplo, como en términos de que había envejecido mal, o de que tenía una visión machista, Cortázar y otro tipo de críticas. O sea, olvidando, teniendo en cuenta, pero digamos, ya sabido por todos el impacto de esta novela en los años 60. ¿Cómo la ves? Bueno, el mundo cambió mucho. ¿Cómo ves a Rayuela hoy? ¿Sigue teniendo la misma significación en aquel momento? ¿Tiene otra? ¿No lo tiene? O sea, hay que preguntar si alguien leyó Rayuela últimamente, a ver cuál es su impresión. Yo vivo con la impresión de mi primera lectura todavía, porque no puedo hablar demasiado del cambio de captación de esta novela. ¿Tú crees que es machista? Vamos a volver en donde el lector entra y... No, bueno, si me pongo un abogado del diablo, no solo ese es el eslogan, pero digamos, la misión, por ejemplo, de la maga o demás, podría... Eso ya se estudió mucho, esto de la mujer querida, de cierto modo inaccesible, de la mujer que uno quiere apasionadamente, que desaparece. Pues esto es un tema ya conocido, por ejemplo, André Breton con Natcha, una especie, no novela, porque curiosamente los surrealistas consideraban que la novela no era un género noble. Con Natcha, de Breton, la persecución de una figura de mujer que se escapa por todos lados. La maga es un poco esto, pero mucho más vital, no me atrevo a decir palpable. Pero es esto. Por ejemplo, la construcción de la novela de Rayuela, bueno, Rayuela viene después, por ejemplo, de Joyce, del escritor irlandés también. Explotar, digamos, las normas novelísticas. No sé qué decirte, cómo la leí yo. Pues puedo dar mi experiencia de lectura. Cuando leí Rayuela por primera vez, ya era adicto a fondo a Cortázar, que no tenía ningún espíritu crítico. Realmente esa la leí como una delicia. Bueno, lo que me gustó curiosamente, y esto también es un problema de captación, ustedes saben que la novela se divide en dos partes, pongamos primero, que es del lado de allá, que es París, la acción un poco en París, con el Club de la Serpiente, etc. Y la segunda parte es del lado de acá, que es Buenos Aires, con el mismo personaje central, Rivera, pero con otro entorno de amigos. Para mí, cuando lo leí, lo que leí con más gusto es del lado de acá, la parte de Buenos Aires. Yo era en aquella época un enamorado ya de la Argentina, y allí me encontraba en mi ambiente, en la Argentina, Buenos Aires, etc. Para los argentinos, o para los latinoamericanos, la parte que les gustaba más era del lado de allá, la vida en París, qué pasaba en París, etc. De modo que el modo de captación puede ser muy, muy distinto.
Además hay para toda gente. Están, por ejemplo, una tercera parte que está por otros lados, donde aparece un señor, una voz casi celeste, que se llama Morelli, que hace reflexiones sobre la vida, pero sobre el trabajo de la escritura, la novela, etc. Para los jóvenes intelectuales, este Morelli es un santo, un consejero. Todos pueden encontrar algo dentro de Rayuela. Tener una visión global de Rayuela es otro problema. De modo que a mí me gustó, repito, yo lo leí antes de mi primer viaje a Argentina. De modo que para mí leer del lado de acá, la parte de Buenos Aires, era como una preparación de mi viaje a Buenos Aires. Yo discrepo un poco contigo en el sentido que decías antes de que Cortázar forma parte del grupo de Sur y el grupo de Borges, de Casares o demás. Yo en esto ya lo hemos hablado varias veces. Yo no estoy tan de acuerdo. Él, si bien es verdad que publica algunos artículos en Sur y en la revista Realidad tiene mucho contacto con Francisco Ayala y demás, su participación en el grupo Sur es muy periférica, por cuestiones obvias de clase, digamos, ¿no? La familia de Cortázar no pertenecía a ese nivel social. O sea, Cortázar no iba, era empleado de la Cámara del Libro, no iba a las fiestas que daba Oliverio Girondo, no iba a la casa de Victoria Ocampo y demás. Pero indudablemente en los años 60 producen un cambio personal en Cortázar con respecto, indudablemente cuando él se va de Argentina, más allá, si bien se le atribuye, y yo creo que con bastante razón, que él se va, digamos, no apoyando, disgustado con el peronismo que estaba. Indudablemente no era una persona comprometida políticamente, sino era un disgusto desde el punto de vista de ciudadano nada más. Sin embargo, en los años 60 este compromiso político se va, digamos, acentuando, incluso llegando al punto de algo que hubiera horrorizado a cualquier miembro del Grupo del Sur, que es hacer un libro como el libro de Manuel, precisamente con finalidad de tipo político. Y eso es curioso, quería que reflexionara sobre eso, sobre todo cuando él se va, qué pasa, porque también pasó digamos, la Revolución Cubana, pasaron determinadas cosas. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué se produce en él, que tú que lo conociste personalmente, que produce esa progresión cada vez más hacia el compromiso político? Pero dejamos, le voy a ver algo. Sí, ya está, yo creo que ya hemos hablado bastante. Lo que dice de que no pertenecía directamente a su, etc. El problema que tenía Cortázar, el joven Cortázar, poco conocido, es publicar. ¿No? Se dirigía a todas las posibilidades de publicación, incluso una revista de Goce donde publicó el cuento Casa Tomada. Él quería publicar. Él fue antiperonista. Antiperonista, no sé si es por culpa de este grupo Sur, que no diría que es un grupo Sur, un grupo derechista, no, un grupo conservador, pongamos. Por ejemplo, Victoria Ocampo, la directora de la revista Sur, recibía, por ejemplo, a la intelectualidad europea. Recibió a Albert Camus de paso por Buenos Aires, lo invitó a su casa. Albert Camus no era, digamos, un derechista muy conocido, ¿no? De modo que Julio Cortázar se ligaba a este grupo de Sur como, una vez más, como esponja, digamos. Allí estaba lo literario, entonces voy de la de Sur. Cuando sale de Buenos Aires,
estoy buscando así, para volver a Sur, los elementos políticos, directamente políticos, que pueda haber en Rayuela, expresados políticamente. Veo pocos. Repito, hay alusiones a las guerras coloniales, muy pocas. La gente del Club de la Serpiente no tiene, digamos, un partidarismo muy evidente. Yo creo que Rayuela es sobre todo un gesto de rebelión más que de revolución. ¿Qué se produce después? El compromiso de Cortázar. Primero, se deshace de sus harapos altocosteños y que se encuentra en París, se encuentra toda la intelectualidad, aventurero, etcétera, de Latinoamérica. En París, Julio Cortázar se da cuenta que América, la América, no es únicamente la Argentina, que hay otras cosas. Hay que, no quisiera, digamos, ofender a mis amigos argentinos, pero en aquella época, digamos, la poca consideración que tenían los argentinos para el resto de América Latina era algo considerable. No voy a contar más chistes, porque si se puede, ¿no? Sí, por supuesto. Y los demás países de Latinoamérica también consideran a los argentinos como un poco sobradores, se dice, ¿no? Sobrados. Claro. Por ejemplo, los chilenos, lo escuché de un chileno, dicen: ¿sabes por qué al final del cuento las mujeres siempre se rajan? Ah, no, porque están casadas con argentinos. Los brasileños al tango, por ejemplo, los brasileños llaman el tango un lamento do cornudo. Y cosas así, hay a montones. Esto se matizó un poco con la guerra de las Malvinas, cuando en Argentina se vio atacada por Gran Bretaña, o Gran Bretaña atacada por la Argentina, hubo un comienzo de solidaridad de los países latinoamericanos con la Argentina. Pero en general, el argentino es considerado, sí, como alguien un poco sobrado. Para volver a Cortázar, esto tiene esta revelación en París, que América no es únicamente argentina, que hay otra gente. Y allí empieza a, si no politizarse, por lo menos concientizarse de la variedad de América Latina y de la problemática latinoamericana. Está el primer viaje a Cuba. El primer viaje a Cuba no es un gran para él, en ese sentido. Sí. Fue para ser jurado en el concurso de Casa de las Américas. Va como jurado, interesado, como siempre, lo que ve e interesa. Espero encontraremos esto en la vuelta del día 80 mundos, los cubanos cantan, la alegría cubana, todo esto. Pero no hay una adición política directa todavía. Y vuelve a París y ahí poco a poco, no sé, estoy hablando de cosas de una generación que ya no existe, no sé si todo el mundo capta lo que se producía en aquel entonces, por ejemplo, el antiimperialismo,
o bases sólidas. Quiero decir con esto que era la época del gran apoyo de Estados Unidos a cualquier dictadura latinoamericana, era el tiempo de la guerra de Vietnam, era la época de la tensión este-oeste, era algo muy tenso, que de alguna manera obligaba a la gente, por lo menos a la gente que, no diré intelectual, porque también estaban los sindicatos obreros y todos, obligaba a toda esta gente a tomar conciencia y a tomar partido, sobre todo. Y Cortázar participó de este movimiento. De ahí su adhesión a Cuba, que de repente se hizo, no diré violenta, pero muy precisa. Los motivos de esta adhesión a Cuba son diversos. Por ejemplo, pura casualidad, uno de los cabecillas de la Revolución Cubana era un argentino, Che Guevara, por quien Julio Cortázar tenía una gran admiración, gran admiración por el Che, la admiración no correspondida. Y ahí poco a poco, digamos, toma posición. Es que no quisiera hacer tampoco la historia de la intelectualidad latinoamericana como terminada. Está bien. No sé cómo andamos de tiempo, porque no tengo reloj. Menos 10. Llevamos 50 minutos. Ah, bueno, ya llevamos mucho, ya casi tenemos que ir redondeando. Te digo la última cosa antes de pasar, que me gustaría tu opinión sobre 3 libros que muchas veces no son citados y que a mí me parecen incluso mucho más modernos que Rayuela. Por un lado, Historia de Cronos y de Fama, que sí es más referenciado, pero en cierta manera, si bien no es lo primero, avanza mucho sobre una cosa que está muy de moda ahora, que son los microrelatos y ese tipo de cosas. Y después, la vuelta al libro Almanaque, la vuelta al día y Último Round, incluso el Último Round en su primera edición, con la posibilidad de poner tú mismo la página con el piso de arriba y el piso de abajo, que creo que son realmente propuestas también muy innovadoras. Quería saber tu opinión sobre esto, doctor, y con esto ya cerramos. Bueno, Historia de Cronos y de Fama es algo muy divertido. Este desordenado Cortázar, etc., él, desde el punto de vista simbólico, define la sociedad, nuestra sociedad, en 3 sectores. Están los cronopios, los poetas, que no tienen ninguna preocupación material, etc., que son marginales, gente interesante para Cortázar. Después están las esperanzas. Las esperanzas están bien, no son todavía cronopios, ¿no? Pero pueden transformarse en cronopios. Y al final, la tercera parte están los famas. Los famas de seda, de corbata, etc., que ocupan puestos. Él se divierte con este juego, esta oposición, que viene a ser, digamos, la división de clases, si lo mira de cerca, es el proletariado, clase media y clase superior. Él lo transforma, digamos, en una especie de juego. Yo tuve el honor de ser uno de los cronopios, no sé si lo merezco, Julio Cortázar me dio. En 1970, por ahí, Julio Cortázar, esto figura en una carta a Fernández de Tamar, Julio Cortázar me propuso como miembro de un concurso literario que Casa de las Américas que hay en Cuba, y me dice a Fernández de Tamar y dice, tendrías que invitar a Jean Andreu, que es un gran cronopio de la región tolosana. Es un juego, esto no tenemos
tenemos tiempo, pero me hubiera gustado en vez de hablar de la capacidad lúdica de Julio Cortázar, que era algo extraordinario. Tenía una mirada infantil. Para mí lo infantil es nada peyorativo, todo lo contrario. La mentalidad juvenil de Julio Cortázar le daba la capacidad de ver cosas que los adultos no ven. Esto continuamente. Les voy a contar, digamos, una anécdota, ya que a la gente gusta de anécdota, que la cuento, que estoy cansado de contarla, pero la voy a contar de nuevo. Gracias por contarla de nuevo. Cuando pasó por Toulouse, visitamos Toulouse, dio una clase, también tendría que contar mucho tiempo, cuando dio la clase a mis alumnos en Toulouse sobre los premios, y por la noche regresábamos a casa. Yo vivo como unos 10 kilómetros fuera de Toulouse, la capital regional. Era el mes de febrero, hacía bastante frío, ya que nos compramos estos sombreros y manejábamos de regreso a casa, era de noche, y justo antes de llegar a casa, en una curva, vemos en la vereda, Acera. en la vereda, estamos discutiendo, y de repente, en la curva, vemos una cosa gigantesca, así, negra, con alas que se movían. Y Julio al lado me dice, ¿viste? Sí. Fuimos a casa, mudos. No nos habíamos dado cuenta, dimos cuenta, pero la visión fue distinta. Era un cura, con sotana, con una capa que hacía autostop. Bueno, en una situación normal, Julio inmediatamente vio otra cosa. ¿Viste? Pensamos en vampiros, etc. Esto es lo que le llaman la visión juvenil de Cortázar. Cuando estaba en casa, yo tengo dos niñas, en aquella época tendrían 4 o 5 años, y con Julio Cortázar, él se divertía con él no mucho tiempo, 5 minutos, 10 minutos, jugaba con ellos. Por ejemplo, ellos decían, ¿tú hablas español? ¿Hablas español? Sí, sí, sí. Quisiéramos hablar español. Explicaba, aquí está el gato. El gato está debajo de la mesa. Repita, le daba una lección de... ¿inglés también? Sí. ¿Cómo se puede en inglés? Repita. 1, 2, 3. Fue cosa de minutos, pero estaba, digamos, dispuesto. Y este espíritu juguetón me contó también qué pasaba. Él trabajaba en la UNESCO y estaba, digamos, todo el bureau, los despachos, donde particularmente reclutaban a la gente y a los muchachos y muchachas tenían que rellenar, digamos, una papeleta a digamos, las indicaciones, nombres. Y él me dijo, una vez vimos una ficha de una muchacha que decía nombre, apellido, Rodríguez, edad, 22 años, ojos marrones, cabellos morenos, sexo moreno oscuro. Es que con este humor y también como experiencia visitar museos con él, Bueno, yo creo que lo podríamos haber hecho en cualquier momento, pero no oficialmente. Les paso a ustedes si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta.
me ha interesado mucho ya lo que has dicho sobre, cuando tú leíste Rayuela, cómo te interesó más el del lado de acá, ¿no? Que es Buenos Aires. Yo creo que pensé al mismo tiempo que al menos, bueno, mi generación, ¿no? En España, al menos en mi caso, en fin, no quiero generalizar tampoco, creo que interesaba mucho más del lado de allá, posiblemente por la excentricidad que uno se sentía fuera de lo que, bueno, de lo que una persona con ciertas afinidades culturales, intelectuales, llamémoslo de alguna manera, se sentía desde España con respecto a París, ¿no? Que lo mismo que podía resultar Nueva York, yo qué sé, ¿no? Esas grandes ciudades europeas, norteamericanas, ¿no? Que se han representado un poco, bueno, por lo menos de la España de los años, bueno, cuando yo lo leí, no sé, los años 80, que puede ser la gente de mi generación cuando lo leyó, no sé, la gente más mayor, pero no puedo tener ese concepto. Me imagino que por ahí iba, ¿no? Y había otra cosa también que quería comentar con respecto a lo que decías último del poeta, la visión infantil, más bien pondría visión poética, más o menos lo mismo, ¿no? Esa reivindicación del poeta, ¿no? Como ya en Los Reyes, yo me estaba acordando del poema Los Reyes, ¿no? Con la defensa del Minotauro, ¿no? O sea, el Minotauro que Teseo mata se transforma en el mito de que al fin y al cabo la poesía es matada por la razón, ¿no? Y una cosa más también, esta especie de inversión en la edad cortazariana, ¿no? Como si fuera una especie de personaje, este personaje de Costillo era el que con la película se hace tan famoso, no recuerdo ahora, ¿cómo se llama eso? Este hombre, Benjamin Button, ¿no? Pero un poco desde el punto de vista intelectual, siempre, ya sabéis esto desde el punto de vista político, ¿no? A los 20 años los comunistas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Él parece que es todo lo contrario, ¿no? O sea, a los 50 años comunista. Bueno, en fin, digo comunista, no sé si sería comunista o no, pero en fin, socialista, ¿no? Llamémosle así, de izquierda, ¿no? Revolucionario. Es curioso, ¿no? Parece que es al revés, ¿no? O sea, en ese sentido, y la gente que lo conoció, que tú que lo conociste, pues igual lo puedes atestiguar, decían que siempre no parecía que la verdad que tenía, que nunca pareció nada, por lo menos hasta cuando ya estaba, bueno, ya enfermó, murió caro, bueno, nada más, no sé si era una pregunta más bien. Es muy interesante lo que dice a propósito de la visión del lado de allá, París, digamos, desde el punto de vista español. ¿En qué año era esto? Pues mediados de los 80, primeros 80. Porque para los latinoamericanos, el lado de allá, París, era una visión más bien exótica. Lo mismo que para mí, del lado de acá, Buenos Aires, yo tenía una visión exótica, algo diferente que me atraía, etc. En España, no sé en qué momento político lo leíste, a lo mejor el país más que exótico era, digamos, una visión de liberación, de costumbres... La transición, final de la transición democrática. Sí, la diversidad, digamos, de lectura que uno puede tener. Claro. No, solo quería agregar que esa inversión en el tema del compromiso político se da en otros aspectos también de su vida, ¿no? Hay un cambio en el plano sentimental, en el plano personal, en todos los planos acompañan precisamente lo que normalmente la gente hace cuando es joven, él lo concreta siendo ya más mayor. Lo que puede añadir el compromiso de Cortázar con la revolución, digamos, sea cubana, sea de Nicaragua. Julio Cortázar nunca fue un ideólogo. Su adhesión siempre fue una adhesión afectiva. Es decir, él adhería a la miseria, protesta contra la tortura, el tribunal de José, etc. Pero él nunca, salvo en literatura, cuando trata de reunir, digamos, la revolución social con la revolución literaria, una cosa difícil de realizar, porque él trata de justificar esto. Pero él nunca escribió un libro, digamos, de ideología pura y dura, nunca, con una edición afectiva. En cambio, cuando yo iba a Buenos Aires, que había gente del Grupo Sur, como Alberto Gil y otros, me decían, sí, Julio Cortázar no es escritor, pero es comunista. Esto también goce. Había una revista que hacía los elogios también de Julio Cortázar, que se llamaba Primera Plana. Y
una vez hablando con Borges, 3 meses en la biblioteca, por poco tiempo, que yo era un amigo de Borges. Y Borges me decía, sí, está en esta revista Primera Plana, que es una cueva de comunistas. Sí, habría que agregar que el grupo de Sur, el grupo de Borges, más allá de su ideología política, ellos sostenían, entendían que la literatura no debía comprometerse con la cosa. No es que era una literatura de derecha, sino que entendían una visión de la literatura alejada de la política la literatura es literatura pura. Yo tenía 2 preguntas, una para Claudio y otra para yo. A Claudio le quiero preguntar, como editor, y editor inconformista, que lo eres, ¿qué crees de publicar Rayuela hoy? ¿Crees en la posibilidad o crees que esta mañana se dijo, si ocurriera ahora no encontraría editor? Bueno, yo no sé, esas cosas son un poco suele decir, yo no veo que haya, porque de última, si la publicó una editora hace 40 años, 50 años, donde era una cosa mucho más arriesgada que lo que podría parecer ahora. Ahora, si Rayuela es un libro para el lector de hoy, yo no lo sé, yo diría que un poco va por otro sentido. Mi impresión es que la lectura actual se va volcando a formas más breves y las costumbres de lectura están cambiando. Entonces, en principio yo diría, sí, lo veo un libro, pero tampoco Guerra y Paz es un libro y se sigue publicando. O sea, si Paco Borboa lo publicó hace 50 años, yo desde luego no veo mayor riesgo en publicarse ahora. Si bien yo creo sinceramente que el futuro reforzará estos 3 libros que yo digo y los libros como Bestiario y Las Armas Secretas. Creo que Rayuela es un experimento que cumplió y que cumplió la generacional. Indudablemente es un gran libro, pero creo que con el paso del tiempo la otra parte seguirá fortificando. Y hace 2 semanas le escuché decir a Julio Ortega que curiosamente los escritores más jóvenes en Estados Unidos estaban leyendo Rayuela traducción, que había como una especie de recuperación de su lectura. Sí, es que es esto cosa que la moda, no sé cómo llamarlo, literatura. Cuando yo vine a España y hace 5 o 6 años, Rayuela parecía lo peor del mundo. No sé, estaba Rodrigo Fresán, gente de origen argentino, Andrés Neumann, Carlos Franz, todos consideraban de que había envejecido mal. Con un argumento un poco por ahí, porque la gente ya no habla así, bueno, tampoco la gente habla como Madame Bovary, sin embargo, o sea, creo que ese argumento no está. Sin embargo, sí puedo entender que eso haya significado en un contexto histórico que es muy distinto, no se puede comparar en el mundo, en el sentido político, en el sentido de los años 60 con la actual. Ahora mi impresión en los últimos años, en los últimos 2 años, es que de nuevo hay que Rayuela está siendo valorizada y demás. En cualquier caso, yo creo que la obra de Cortázar es inmensa a pesar de Rayuela. O sea, sinceramente es una novela que yo creo que es un ensayo que él hace, que es formidable. Creo que literariamente sus cuentos y estos 3 libros que yo he citado, por ejemplo, hay una persona que está haciendo una tesis sobre estos libros collages, yo creo que son tomados un poco a la ligera, como el tema del juego, y yo creo que el juego en Cortázar no es a la ligera, creo que es una de sus mayores originalidades, ¿no? Y a Jean le quería más que preguntar, tú que trataste a Julio Cortázar, y bueno, aquí la gente que no lo hemos conocido, si tuvieras que hablar de cómo era él, ¿no? Porque hay muchas versiones para ti. ¿Cómo lo definirías? Hay algo que dicen que era una persona muy humilde, muy humana, otro no tanto. Si tú, ¿cómo definirías en tu trato personal con él, que yo creo, bueno, que nos interesa, a los que no lo conocimos, ¿cómo hablarías de él en ese sentido, ¿no? Para ti?
Bueno, exteriormente ya había fotografías de cómo era. Siempre cuento lo de mis hijas niñitas, cuando después de jugar con él se fue a acostar en una cama, una habitación libre que teníamos. Ellas estaban sorprendidas por la altura del personaje, no pasaba por las puertas. Cuando él estaba dormida, ellas, esto lo vimos después, se levantaron también, abrieron la puerta donde dormía Cortázar para ver si cabía en la cama. Y efectivamente me dijeron, no cabía, dormía de costado. Esto para decirle que primero impresionaba por su aspecto. No era muy demostrativo, digamos, ¿no? Cuando te veía no se tiraba encima de los abrazos y tal. En cambio, siempre muy atento, escuchando a la gente, dándole recomendaciones, la gran discusión que tuvimos a propósito del tabaco. En aquella época yo fumaba mucho. Y él fumaba Gitane, una marca francesa, yo fumaba Gauloise, que es mucho más popular, y me comentaba cómo el Gauloise era mucho más peligroso que el Gitane, en un sentido de atención, ¿no? Como para ocultarme. Tengo, digamos, en la correspondencia, digamos, tratos afectuosos, tiernos, pero con personas no tanto, mantenía cierta distancia, pero te puedo decir. Y a propósito de René y de otros cuentos, lo que me fascina a veces, yo le decía a mis amigos, y a Claudio, a veces, digo que estoy harto de Cortázar, hablar de Cortázar, escribir sobre Cortázar, estoy harto, no puedo más. Y de repente aquí estos días me doy cuenta que hay cosas que no vi todavía en Cortázar. Hice un descubrimiento en Cádiz, poca cosa, pero me di cuenta de la cantidad de personajes de Cortázar que se tienen por la ventana. No me hubiera dado cuenta. De Cátar no se dio en París, ¿no? Se tira por la ventana. No se culpa a nadie, se tira por la ventana. El final de Rayuela sobre el tablón está más o menos, no sé, no he buscado todavía más. Es un tema preguntar qué representa. Otro, por ejemplo, es la isla Mediodía, un poco distinto, un antiguo de un avión, pero la gente se encuentra en una playa, no se sabe si se ha caído. Este tema me gustaría, tendré que seguir estudiando Cortázar para ver a qué corresponde este tema de la caída. Cuando uno la otra vez me pasó hace poquito que tenía que buscar algún texto que se refiriera a hormigas y quedé choqueado la cantidad de veces que Cortázar se refiere a las hormigas. Bueno, está las discusiones para matar hormigas en Roma, el bestiario también tiene hormigas, infinidad de veces hormigas, pero también podemos ver las hormigas, qué significa. Eso está en el surrealismo, ¿no? Sí, pero bueno, podrían ser hormigas, podrían ser otra cosa, ¿no? Yo comenté esto la otra vez y me dijeron claro, que en Banfield donde vivía había muchos bichos, como le llamamos nosotros. Yo, hablando de las ventanas, yo creo que la ventana de Bolaño es la ventana de Cortázar. Es que la ventana de Bolaño final yo creo que es la ventana, un diálogo con las ventanas de Cortázar. No sé, digo, lo descubrí aquí, no tuve tiempo de ver. Bueno, no sé si hay preguntas que estamos monopolizando y ya que se tenemos que acabar. Querría que, como estamos en la universidad y hay muchos jóvenes que están leyendo Cortázar, si nos podías comentar tu impresión de Cortázar como lector. O sea, el lector de otros autores, que sabemos que ha leído mucho y en muchos casos
ha defendido y ha puesto en la palestra a obras fundamentales de la literatura latinoamericana, ¿no? Cortázar lector de otros libros Que no fuera lo suyo, claro. Estoy tratando de recordar. Bueno, tengo un ejemplo que me duele de parte de Cortázar. Él sabía que yo era amigo, tengo muchos amigos escritores, gracias, muy amigo de Augusto Rabastos. Lo hice venir a París como profesor, lo hice venir a Toulouse como profesor asociado, Augusto Rabastos, y yo 15 años. En Toulouse, cuando consiguió el premio Cervantes en Toulouse. Y a mí me gusta Augusto Rabastos, la obra de Augusto Rabastos, a pesar, digamos, de las enemistades que me provoca mi amistad con Rabastos por parte de los argentinos, porque es paraguayo. Dedicarse a literaturas menores tiene esa... Cuando iba a Buenos Aires, a mí me gustaba Paraguay. Cuando iba a Buenos Aires, mis amigos porteños me decían, ¿y qué vas a hacer? Y ya, después voy al Paraguay. ¿Pero qué carajo vas a hacer al Paraguay? Vete a Neuquén, a Punta del Este. Al Paraguay está loco. Y volviendo a Cortázar, esto fue en el 74, 75. Acababa de publicar Augusto Rabastos, yo el Supremo, que yo lo devoré en ansias. Y poco tiempo después lo vi a Cortázar, y Cortázar me dice, ¿viste Augusto Rabastos? Sí, sí. Me llevé el libro, luego un crucero mediterráneo, no sé si es un famoso crucero de viaje por barco en el Mediterráneo. Sí, lo tomé. Mira, che, a las 100 páginas se me cayó de las manos. Esto y entiendo por qué. Entiendo porque yo el Supremo es un lugar ciertamente muy paraguayo, muy histórico. Para captar bien este libro hay que conocer a fondo el Paraguay, y no creo que Julio Cortázar lo conociera, no importa un poquito Paraguay. Igual que me entró. Además, Julio Cortázar siempre fue bastante reservado con toda esta literatura latinoamericana, más o menos localista, indigenista y compañía. Creo que no entraba en eso. De ahí hubo grandes polémicas con los peruanos, por ejemplo. Él era hombre de la ciudad y de la ciudad europea. Cuando vine a casa, yo vivía igual, su lectura es de las afueras, un medio campo. Y yo le pregunté, ¿quiso respirar bien? Me dijo, no. A mí el campo, lo que me gusta es la ciudad, caminar por la ciudad. El campo no. El campo me citó Max Jacob, un poeta francés. No me gusta el campo porque es un lugar donde los pueblos se pasean crudos. Yo quería agregar nada más brevemente con respecto a Cortázar como lector y como lector crítico, que él fue el primero que rescató y se nombró a uno, el primero que rescató a dos autores fundamentales de la literatura latinoamericana, como son José Lezama Lima. Cortázar fue el primero que escribió sobre el Paraíso y de hecho la segunda edición, que Lezama consideraba la primera porque salvaba errores, de la primera estuvo al cuidado de Cortázar y de Monsiváis. Y el otro fue Leopoldo Marechal, que digamos a pedido de Francisco Ayala, él hizo una crítica de la Edad de Buenos Aires en un momento que Marechal ascribió al peronismo en esa época y encontró un vacío dentro de toda la intelectualidad de su tiempo. Fue Cortázar que a pesar de esto escribió sobre conceptos muy elogiosos.
bueno, yo creo que casi lo tenemos que dejar porque a las 8:30 tenemos la inauguración de la exposición aquí al lado en el Reina Sofía, en la Fundación Carlos I de Ori, Territorios Cortázar, que han comisionado Claudio, Pedro Miguel y Raúl Manrique. Bueno, agradecer otra vez a Claudio y a Jean-André que ha venido a Cádiz, que nos han regalado su presencia, su voz, su experiencia. Agradecer otra vez al Vicerrectorado de Proyección Internacional y Cultural, lo he dicho bien, por su colaboración en estas jornadas y agradeceros a todos vuestra presencia de nuevo. Muchas gracias.